¿Se divorciaron porque dejaron de amarse? ¿Usted ya no lo quería ver? No fue así. Fue por una infidelidad de mi parte. Me pidió que me fuera. Me dijo, yo voy a salir y cuando vuelva yo quiero que tú ya no estés aquí. En un día yo pude experimentar lo que era sentir el rechazo, el dolor de los 3 hombres más importantes de mi vida, que era Ricardo, mi padre y mi pastor. Pero en mi mente ya había esa semillita de que yo no valía nada, de que yo debería quitarme la vida. Me vino a la mente un veneno que había en el garaje. Es un milagro que sobreviviera. Es un milagro que esté viva. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Saludos, queridos hermanos, qué alegría recibirles en otra escuela de pescadores. Y esta es mi oficina. Nos estamos grabando en un estudio. Esta es la mesa donde converso con gente diariamente que viene a verme, que viene a compartir sus problemas. Y aquí, pues, es donde trabajo todos los días de mi vida, casi todos los días de mi vida. Una de las conversaciones más difíciles que se tiene en una oficina pastoral es cuando alguien llega para decir, le fui infiel a mi pareja, o mi pareja me fue infiel a mí, o cuando escuchamos a miembros de nuestra iglesia decir, mi esposa y yo, mi esposo y yo estamos en proceso de divorcio. Siempre que oigo eso, sé que vamos a tener un tiempo de mucha lucha, de dificultad, de muchas conversaciones, donde se requiere arrepentimiento, donde se requiere perdón, donde se requiere restauración. No es fácil enfrentar un proceso como ese. De seguro me están viendo en este momento personas que están en el proceso de divorcio y que tienen algunas preguntas. Así es que aproveche nuestro podcast para dejar sus preguntas y sus comentarios. Escriba lo que quiera, lo vamos a leer y de alguna manera le vamos a dar respuesta. Está conmigo una persona que algunos de ustedes conocen, otros la van a conocer en el día de hoy. Susi Rodríguez. Gracias, pastor. Es un gusto para mí estar aquí hoy día. Yo sé que debe ser un poquito difícil hablar de estas cosas y yo supongo que debe sentirse uno así medio preocupado cuando no sé qué es lo que van a preguntar en una entrevista como esta. Pero yo le prometo que yo me voy a portar muy bien con usted para que esto fluya de forma relajada. Ahora bien, usted y Ricardo Rodríguez, el cantante, han sido pareja, matrimonio, ¿por cuánto tiempo? Ya van a ser 32 años. 32 años. Sin embargo, en medio de ese proceso, ustedes se divorciaron. Sí. ¿Cuándo fue ese divorcio? Eso fue, ni me acuerdo la fecha. Ya ha pasado más de 20 años. Más de 20 años. Sí. Así es que la mayor parte de su vida matrimonial vino después de esa experiencia de divorcio. Y el divorcio pasó 4 años después que nos casamos. Apenas tenían 4 añitos de casados y no tenían hijos. No tenían hijos en ese momento. Así es que no hubo niños que se traumaran en aquel momento. Sí, difícil es eso. Debe ser muy difícil. Las personas que se divorcian teniendo hijos ya no solo piensan en ellos dos, tienen que pensar en otras personas. En un proceso de divorcio se afecta mucha más gente, los padres. Sí. Cómo reacciona mi mamá, mi papá, la mamá y el papá de él, los hermanos. Algunos toman bandos. Yo estoy defendiendo a este lado, aquel otro lado. ¿Se divorciaron porque dejaron de amarse? ¿Usted ya no lo quería ver? No fue así. Fue por una infidelidad de mi parte. Por una infidelidad de su parte. ¿Qué falló en la relación? Mire, no hay excusa.
no existen excusas para uno ser infiel. Pero existen razones, Sí. existen cosas que ayudan, que estimulan. ¿Qué falló entre ustedes? ¿Qué dejó de ocurrir? ¿Qué dejó de suceder? ¿O qué comenzó a suceder? Le puedo decir, por mi parte, yo era muy inmadura cuando me casé. ¿A qué edad se casó? Tenía 21 y en la luna de miel cumplí 22. Así que era muy inmadura, era una muchacha que no sabía definir mi identidad, no sabía quién era yo y tenía muy baja autoestima. Así es que eso debe haber incidido en ese proceso y que ocurriera la infidelidad. ¿Pasaban suficiente tiempo juntos? ¿Compartían suficiente? ¿Ustedes tenían espacio para atenderse o había habido algún problema de esa naturaleza? Mire, pastor, al comienzo de nuestro matrimonio todo fue, como siempre digo, pensábamos que iba a ser color de rosas, todo, que no íbamos a sufrir, no íbamos a pelear, no iban a haber discusiones, pero... ¿Con eso soñaban ustedes? Sí, yo. Usted. Sí, y yo me casé pensando que al casarme con Ricardo, yo me iba a sentir completa. No es así. Ya él era músico. Sí. Era músico, pero no tenía su carrera musical que tiene hoy día. Así como el salmista Ricardo Díaz. No es el Ricardo que conocemos ahora, pero él tocaba el piano. Sí. Él cantaba en una agrupación. ¿Cómo lo conoció? Lo conocí aquí en Miami. Me invitaron a un concierto y yo fui sin conocer la música de él, pero es gracioso porque mi mamá me había comprado un cassette. De él. Sí, del grupo. Que se llamaba Nueva Vida. Y yo no escuché el cassette, porque para ese entonces estaba muy involucrada en lo que era la música cristiana, pero americana. Entonces yo renegaba a escuchar un cassette de música hispana. Sí. Entonces... Están atrás, quedados. No, ya no. para nada. Entonces, cuando me invitaron, yo fui y recuerdo que entré tarde. Y al concierto. Sí, y él estaba tocando el piano cuando entré. Y lo vio. Lo vi. Y la flechó. Bueno, él cuenta que yo lo fleché a él y que en su mente no se pudo concentrar. Que el muchacho, el del otro tecladista, le tuvo que decir, concéntrate. Pero al final me lo introducieron porque el otro muchacho... Se lo presentaron. Sí, él me lo presentó y me dijo, tranquilo, que yo soy el wingman tuyo. Entonces él ya, ¿sabe? En su mente estaba pensando cómo la puedo conocer. De veras. Entonces fuimos a comer a donde todo cristiano termina después de un concierto, que es Denny's. Denny's es lo que está abierto. En la 36. Sí. Entonces ahí estuvimos comiendo juntos y compartiendo y formamos una amistad. Rápidamente teníamos muchas cosas en común y recuerdo que esa noche él no me pidió mi teléfono, pero como yo ya era parte de la iglesia donde él tenía el grupo. El ministerio de adoración. Sí, él no asistía a esa iglesia, pero él iba a hacer sus ensayos. Entonces ya empezaba a ir más a menudo, más frecuente para verme a mí. Entonces un día me pide mi número y empezamos a hablar, pero esa noche empezamos a hablar, creo que eran las 8 de la noche y terminamos a las 6 de la mañana. Sí se gustaban. Sí. Sí había entusiasmo en la relación. Bueno, se casaron. ¿Qué se complicó? ¿Qué pasó? Bueno, nosotros nos casamos y yo trabajaba en un hospital de oftalmología, en lo que es la fotografía. Y yo siempre pensé, como eso estudié, aquí estoy feliz y con la mentalidad que yo siempre tenía de que yo era poca cosa.
yo pensé, yo no voy a soñar a aspirar a hacer otra cosa. No pensaba ir a la universidad, eso no era mi plan. Yo estaba feliz donde estaba. Sí. Y Ricardo soñaba en grande. Y para mí eso es importante cuando uno se casa, tener sueños compartidos. Y él no entendía eso. Él pensaba de que yo iba a estar on board. ¿Cómo se dice? On board. Sí, a bordo. Sí. Usted se iba a montar en ese Sí, viaje. exacto. Pero él no reconoció en mí que yo era una persona de baja autoestima. Parece que lo escondía muy bien. Y a veces entramos a relaciones nos casamos y no sabemos que la otra persona trae mucho baggage, maletas. Sí, bagajes. Sí. Ajá. Entonces, Mucha él carga. tenía un sueño de tener su propio negocio. Y Quería ser empresario. me comparte, ¿por qué no abrimos una librería cristiana al sur de Miami? Y eso para mí fue pánico. Yo dije ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, hay necesidad y pienso que es una buena idea. El negocio lo conozco, conocemos las Biblias y él había estado por muchos años ya con lo que es Unilet y conocía a la gente de Word Music, entonces sabía algo de eso. Y yo con mucho temor le dije, está bien. Él dejó de trabajar en el hospital conmigo porque él trabajaba conmigo ahí y empieza a construir lo que es nuestra tienda. Y él todos los días ahí y yo pensé, bueno, yo me quedo aquí en el hospital, aquí estoy segura. Pero ya llegó el día donde él me pidió. Venga a trabajar conmigo. Exacto. Y ahí estoy yo frente al público sin saber nada de este negocio, con mis temores, mis inseguridades, y eso empezó a afectar. Entonces estoy yo frente a la librería y empiezo a ver que Ricardo me dice, ahora vengo, tengo que ir a la iglesia. Y eso se tornó en otro día, otra semana que no venía. Se creó otro la mes. costumbre. Bueno, la necesidad que había en nuestra iglesia, porque nuestra iglesia surgió que tuvo un crecimiento sobrenatural. Y entonces él era el director de alabanza. Así que entre ocuparse en el trabajo y en un desafío que a su juicio estaba más allá de sus capacidades y el compromiso de él con la iglesia, se creó distancia entre ustedes, Bastante, frialdad. sí, Y en ese contexto ocurre la infidelidad. exacto. Ok. ¿Cómo logran recuperarse después de un divorcio? Los divorcios regularmente, cuando menos la mayoría de ellos, son como cuando alguien comienza a usar espejuelos, que va a usar espejuelos el resto de su vida, o cuando alguien ahora es cojo por alguna razón y uno dice va a ser cojo el resto de la vida. Las personas piensan que si me divorcio, esto se acabó. Ya no hay marcha atrás. Son contados con los dedos de la mano las personas que después de un divorcio logran reconciliarse, logran restaurar esa relación. Dígame, ¿cómo lo logró? Pastor, mucha oración y un genuino arrepentimiento. Esa es la prioridad que uno debe tener en su corazón. Genuino arrepentimiento. ¿Cómo ocurrió en usted? Pues para mí fue todo un proceso, porque al principio no había un genuino arrepentimiento. Sí había un querer separarme del pecado. De la relación Sí. pecaminosa. Que yo ya había terminado, porque yo vi de ahí, yo no saqué nada, sino el sentirme vil, Sí. sucia, La amargura. y entonces yo ya había Usted terminado. se sentía en pecado. Usted sabía que era impropio lo que estaba haciendo y quiso dejarlo. Sí, yo me sentía Antes muy de- lejos de Dios.
se sentía lejos de Dios. Ujú. Y usted tomó esa decisión de detener aquella relación antes de que Ricardo se enterara. Sí. ¿Cómo se enteró Ricardo? Ricardo se enteró porque yo le confesé lo ¿Usted que le confesó? a alguien. Quería desahogarme. Y esa persona se lo contó al pastor. Y fui confrontada con el pastor, y me dio las dos opciones. O se lo ¿Era dices, su pastor? sí, o se lo dices tú o se lo digo yo. Entonces, tomé la decisión, De decírselo. sí, de decir, ¿Cómo fue eso? fue bastante difícil. ¿Sabes? Al momento de que me confronta el pastor y me deja saber que yo tenía esas dos opciones, en tu mente, siendo criada en el Evangelio, piensas, ¿y no hay más? ¿No hay otra opción? ¿No podemos hacer algo? Porque cuando yo vi que él llegó a la librería a hablar conmigo, en mi mente yo ya estaba pensando, ya mi pecado ha sido expuesto. No hay manera de seguir escondiéndolo, no puedo seguir mintiendo. Pero en mi mente yo pensé, me va a poner en disciplina. Un proceso de restauración, Sí, consejería. consejería, pero ¿Eso no ocurrió? no ocurrió. Y eso, yo siempre digo que hay palabras dichas a tu persona que tienen poder y solo nosotros le podemos dar ese poder. Y Y esas palabras fueron dichas a mí por una autoridad espiritual en mi vida, alguien que yo admiraba y confiaba en él totalmente. Entonces, al decirme las palabras, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no comienzas en otro lado? Son jóvenes, no tienen hijos. Dile que no lo amas y vete. Al yo escuchar esas palabras, yo las recibí. la recomendación fue dejarlo, Sí. abandonarlo. Sí, pero yo entendí, pastor, que él me estaba hablando no del punto de vista de un pastor, sino un hombre herido, un hombre que estaba muy bravo, porque él era como un papá para Ricardo. Entonces, en ese momento de tal vez ira, de dolor, me habló de esta manera. Eso es lo que yo entendí mucho después. Aparte de la persona a quien usted le confiesa y que ella le cuenta entonces al pastor, ¿fue a Ricardo a la próxima persona que usted le dijo o a sus padres? No, fue a Ricardo. A Ricardo. Sí, yo cerré la librería después que el pastor se fue y me derrumbé en el piso llorando, no sabía qué hacer, pero en mi mente ya había esa semillita de que yo no valía nada, de que yo debería quitarme la vida, empezó a maquinar. Entonces yo llegué a mi casa, no sé cómo, porque yo estaba pensando cómo choco este auto contra algo que me hiera a mí, pero no a otra persona. Y manejando con esta mentalidad, llegué a mi casa. Recuerdo que yo entré, Ricardo se estaba listando para ir a la iglesia. Y me arrodillo delante de él, llorando y él asustado. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó? Y yo me acuerdo su mirada fue de tanto temor. Él pensó que algo feo había pasado. Tenía razón. Lo menos que él iba a Pero no pensar sabía. era lo que yo le iba a contar. Y empiezo a pedirle perdón. Antes de decirle, él no sabía de qué usted estaba pidiendo perdón. Y le digo, te he sido infiel. Y su rostro se transformó de confusión a ira. Y al momento en ese momento, él como que tomó una pausa, se quedó pensando, pero de la manera que reaccionó fue de mucho enojo. Y me pidió que me fuera. Me dijo, yo voy a salir y cuando vuelva yo quiero que tú ya no estés aquí. No te quiero ver jamás. Lo has dañado todo, lo has echado toda la basura. ¿Y para qué?
Y yo no tenía palabras para explicarle en ese momento el por qué. Susi, si existe el concepto de mala práctica pastoral, en ese caso aplica directamente. Nadie debió haber permitido que usted fuese sola a ver a Ricardo y confesarle eso estando solos. Alguien tenía que estar allí para controlar lo que pasara. Usted le estaba confesando a un hombre de Dios, pero un hombre. Es un hombre. Nos parece terrible que él la echara, que la botara, que le dijera que se fuera, que se enojara de esa manera. Pero realmente eso fue una buena reacción. Porque los casos que yo conozco las golpean, les pegan, las mandan para el hospital, porque un hombre es mucho más fuerte que una mujer, regularmente, con honrosas excepciones. La reacción pudo haber sido peor, pudo haber sido muerte, y de seguro por ahí habrá uno que otro crítico que estará diciendo el pastor está apoyando el machismo. No, todo lo contrario a eso. Yo no estoy apoyando el machismo, yo estoy diciendo eso pudo haber provocado el machismo, y un consejero profesional, un pastor, sabe eso. Así es que yo los hubiese citado a mi oficina o alguna cosa de esa naturaleza, pero ese tipo de encuentro tiene que ser controlado. Ese tipo de encuentro debe suceder estando una persona allí. Él se fue para la iglesia, y ahora usted tiene la encomienda de lárgate, vete de aquí, no te quiero ver. ¿Qué hizo inmediatamente? ¿A dónde acudió? ¿Dónde buscó fuerza? ¿Cuándo se lo dijo a su mamá? Yo me quedé en la casa destrozada. Claro. Cuando Ricardo abrió la puerta para irse, para darme ese tiempo de empacar mis cosas, ahí estaban los hijos del pastor, sus amigos. Que venían a buscarlo para ir a la iglesia. No. ¿Por qué Ellos, estaban ahí? porque el pastor los envió, porque él pensó Ricardo va a necesitar a alguien. Entonces, ¿Y usted? Entonces, Así que llegó alguien para estar con él. sí. Lo estaban esperando afuera. No estaban dentro de la casa. No, No fueron testigos de lo que estaba sucediendo. no, esa escena la puedo repetir en mi mente porque yo estaba aguantando a Ricardo. Sí. Perdóname, no te vayas, pero Sí. en ese momento no había número de perdónames que podían apaciguar su dolor. Mis actos egoístas habían roto su corazón en pedacitos y él estaba decidido a irse. Sí. Al abrir la puerta, la primera persona que vi fue los hijos del pastor. Muy bien, pero usted está sola. Sí. Nadie vino, no enviaron a alguien a atenderla a usted. Está muy bien que hayan enviado a alguien a atenderlo a él. Eso está muy bien. Pero eran dos personas que necesitaban ayuda. Ahora Ricardo estaba destruido, estaba destrozado. Y usted estaba doblemente destrozada. Estaba destrozada por su pecado y estaba destrozada ahora porque está perdiendo el matrimonio. Así es que también debieron haber llegado un par de personas para estar con usted. Eso se llama mala práctica. Mala práctica. Él se fue, usted quedó sola. ¿Qué pasó después? Ahí me quedé, pasaron los minutos, yo mirando por la ventana pensando, él va a recapacitar, él me ama, él vuelve. Pero esos minutos se volvieron horas, el sol se puso y yo me senté, recuerdo que teníamos una ventana que tenía muchos cojines y ahí me senté a esperarlo. Y en esa soledad, en esa oscuridad y en ese silencio, yo de repente escucho una voz que me dice, quítate la vida, tú no vales nada. El diablo es un oportunista. Exacto. Y él sabía exactamente cómo yo me sentía, que yo tenía cero identidad, que aunque me había criado en el Evangelio, no
conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Dígame qué hizo. Me vino a la mente un veneno que había en el garaje. Y yo dije, yo sé exactamente lo que tengo que hacer. Fui a buscar ese veneno, me senté a contemplar esa bolsita de veneno y recuerdo que yo había decidido en mi mente tomarme ese veneno. Y tocan la puerta, no tocan la puerta, abren la puerta porque la puerta estaba sin seguro. Yo esperaba que Ricardo volviera. Y es mi madre. ¿Cómo supo ella? Mi madre, honestamente, ahorita mismo no recuerdo si yo la llamé o yo creo, perdón, sí, ya sé. Mi mamá estaba lavando los platos y ella me cuenta mucho después que el Señor la inquietó. Ella dice, yo estaba lavando los platos y empiezo a escuchar la voz de Dios que me dice, ve donde tu hija, ella te necesita. Solté todo y ella me dice, tu papá me dijo, ¿para dónde vas? Y esto es en el entonces que no habían celulares. Así que ya saben la fecha, que fue hace mucho tiempo. Mi madre deja todo, se va a mi casa, llega y jala la puerta para saber qué está pasando. No hay ni una luz prendida en la casa. Ella entra y ve esa escena. Ella tenía llave de la casa. Tenía llave, Claro. pero la puerta estaba abierta. Estaba abierta. Sí, entonces ve esa escena y empezamos un diálogo a gritos, a luchar por esa bolsita de veneno. Mi mamá empieza a clamar la sangre de Cristo. ¿Usted piensa que estaba en serio, se lo iba a tomar? Sí. Usted quería quitarse la vida. Sí, para mí no había esperanza. Dios mandó a mamá a salvarla, porque usted es importante para Dios. No es normal eso. Eso no es común, eso no ocurre todos los días. Dios le habló y le dijo, corre, auxilia a tu hija. Y mamá llegó. Qué bueno tener mamá. Y qué bueno tener mamás que están alineadas con el corazón de Dios y saben escuchar la voz de Dios y oran por sus hijos. Eso es clave. Sí. Y ella, gracias a Dios, entendió que era una lucha espiritual lo que tenía en ese momento y empezó a clamar la sangre de Cristo. Y yo recuerdo que más ella clamaba, más yo me desesperaba porque yo no quería que ella me quitara mi único... Salida, escape. Exacto. Sí. Yo, Ok, ella lo logró. sí, Ella quitó el veneno. Gracias al Señor, usted está aquí. Yo quiero saber cómo se lo dijo a su papá. mire, Es que yo soy papá. sí. Sí. Mi mamá empacó todo lo mejor que pudo Ok, y me dice, vámonos a la casa muy bien. para cuando Ricardo vuelva tú ya no estés Claro. aquí. Evitar esa confrontación. Pero rumbo a casa de mis padres, escucho esa voz de nuevo que me dice, quítate la vida, tú no vales nada. Y recuerdo, ahora te vas a enfrentar a tu padre, el hombre que te crió en el Evangelio, porque mi padre era pastor. Y al pensar que yo tenía que enfrentarme a mi papá, el pastor, ¿qué le iba a decir? Era mejor morirse nuevamente por segunda vez. Y en ese momento que escucho esa voz, me quito el cinturón y me fui a tirar del auto. Pero Dios de nuevo inquietó a mi mamá y ella frenó. Y al frenar, ella me agarra y me jala, agarra el cinturón y me lo pone gritando, hay poder en la sangre de Cristo. Más ella se ponía a llorar, más yo gritaba, era un desespero. Y recuerdo que ella, manejando con una mano, me sostuvo, porque yo quería tirarme. El miedo que yo sentía de enfrentarme a mi papá, pensando, la iglesia me ha botado, mi esposo me ha botado, ¿y ahora qué?
Entonces llegamos a casa de mis padres. Obvio, mi papá está asustado, mi mamá salió sin decir nada, no hay celular, no hay manera de saber para dónde fue ella. Llegamos y él está afuera desesperado. Y la escena que ve es yo con los ojos hinchadísimos, mi mamá que no paraba de orar en alta voz. Y le pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Ricardo? Entonces él se me salió. Papi, le he sido infiel y me ha botado de casa. ¿Cómo reaccionó papá? Se cae al piso llorando. ¿Cómo es ¿Esto posible? era fuera de la casa? Al frente de la casa, llorando, y mi mamá le decía, vámonos para adentro, los vecinos. Mi papá llorando y llorando. Estaba destruido. Estaba destruido. ¿Y cómo es posible? Yo te crié en el Evangelio, te enseñé el temor a Dios. ¿Cómo me haces esto? Y recuerdo que mi papá me alza el dedo y me dice, vete, no te quiero ver más. En un día yo pude experimentar lo que era sentir el rechazo, el dolor de los 3 hombres más importantes de mi vida, que era Ricardo, mi padre y mi pastor. Sentir cómo es romperle el corazón, y eso fue demasiado para mí en ese momento. Es un milagro que sobreviviera. Es un milagro que esté viva. Es un milagro que no le diera un infarto en un proceso tan duro, tan difícil. Yo supongo que nadie considera que le va a pasar algo de esa naturaleza, algo tan grande, cuando falla, cuando comete un pecado de la índole que sea. Pero estos son como las peores consecuencias. Ya todo era malo y va empeorando. Ahora papá dijo, vete. ¿Qué hizo? Gracias a Dios, allí estaba mamá. Sí, y mi papá se dio la vuelta y se metió en su habitación. Sí, él no quería que usted se fuera, pero no sabía cómo actuar. Y ahí mi mamá me dice, métete en tu cuarto. El cuarto mío desde niña De todavía siempre, estaba ahí. claro. Y me dijo, no hagas bulla, quédate ahí. Y yo ahí me metí a hablar con Dios y a llorar. Pero mis oraciones no pasaban del techo para arriba. No sabía orar. No entendía qué decirle a Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Devuélveme a Ricardo. Devuélveme mi casa. Hazlo ya. Porque queremos que Dios todo lo arregle rápido. Sí. Yo no quería sufrir. Yo soy buena. Yo he sido buena. Fui mandado un Perdóname. ratito. Perdóname ya, perdóname. Yo no quiero sufrir. Eran oraciones egoístas. Tal vez eran sinceras en ese momento. Tal vez no sabía más. Tal vez necesitaba a alguien que la enseñara a orar. Definitivamente. Pero Dios las estaba oyendo. Aunque sepa que son malas oraciones, los papás sabemos oír a nuestras hijas aun cuando dicen tonterías. Ellos saben, los papás saben. Así es que Dios de alguna forma sí estaba oyendo, aunque la oración no lograra lo que usted quería en ese instante. ¿Qué pasó después? Mire, esa noche fue eterna. Yo en ese cuarto llorando, esperando, mirando por la ventana, pensando, oh, él va a volver. En algún momento, Ricardo, No. Pero en la madrugada escucho a mi padre que sale de su habitación y va a la sala. La casa es pequeña, así que pude escuchar y me pegué a la puerta, porque yo esperaba cualquier momento me va a botar. Y va a la sala donde está mi mamá orando y le dice, hace 2 semanas en mi iglesia, una muchacha fue sorprendida en adulterio y me mandaron a hablar con ella. Y yo tuve palabras muy fuertes para ella y la eché de la iglesia. ¿Con qué cara me paro yo a predicar si mi hija ha hecho lo mismo? Es una adúltera y no la quiero aquí.
Él estaba pensando en el qué dirán los hermanos. Sí. No estaba pensando en mi corazón, que yo lo había perdido, que Ricardo estaba herido, que cómo puedo ayudar a mi hija. Él me estaba mandando lejos. Y ese sentir que yo tenía que yo era poquita cosa, bajo autoestima, eso se volvió un monstruo. Sí, estas situaciones, estas circunstancias, Susi, hace que se ponga de relieve todas las superficialidades de todos los que rodean esa situación. Así es que la ira se reflejó en Ricardo, el orgullo en papá, el orgullo religioso. ¿Qué va a decir la gente acerca de mí? Así que cada quien está trabajando con su carne y con su concupiscencia. Cada quien está enfrentando una batalla. Por lo tanto, el hecho de que usted esté aquí y el matrimonio restaurado y la familia los rodea, significa que todo el mundo creció. Todo el mundo se elevó después de esta tragedia. Ustedes son mejores hijos de Dios. Son mucho más maduros. Dígame, ¿cómo ocurre el proceso de restauración? ¿Cómo recupera? Yo quiero que recupere a Ricardo. Ya. Todo sucedió después que mi padre le dice a mi mamá eso. Yo le pedí a Dios que yo cerrara los ojos y no despertara nunca más. Pero Dios tenía un plan, porque sus planes son perfectos. Pero eso fue lo menos que yo esperaba. Yo honestamente pensaba que yo no iba a despertar porque mi corazón estaba tan y tan herido que pensé se rompió. Pero al siguiente día era un día muy difícil donde yo no salí de esa habitación y empecé a castigarme. Yo desperté al siguiente día y vi, estoy viva, ¿qué voy a hacer? Y yo no aceptaba el perdón de Dios, aunque había orado, perdóname, pero yo no quería aceptarlo. Pensaba, Él está tan lejos de mí. El pecado es tan grande, yo soy tan mala y Dios es tan santo y está tan lejos. Sí, y ¿sabes qué fue el peor error que cometió Judas? No fue solo su traición a Jesús, fue el no reconocer que podía pedir perdón a Jesús. Fue que permitió que el enemigo le metiera en su cabeza, le repitiera que él no era digno de perdón, de misericordia. Buen argumento. Y ese error cometido por Judas lo llevó a quitarse la vida. Y ahí estaba yo, Sí. en la misma situación pensando, para mí no hay digno de esperanza. Nada. ni de la cama cómoda siquiera. Exacto. Entonces yo empecé a castigarme. Dormía debajo de la cama porque pensaba, ese es el lugar donde yo pertenezco, en lo más duro, en lo más frío, sin almohada, sin comodidad ninguna. Y mi mamá me traía alimentos y no se los aceptaba. Mi mamá trataba de tocarme y le decía, no me toques, soy sucia. Y yo esperaba que a cualquier día ya mis fuerzas iban a ir disminuyendo y que yo iba a morir. Eso era mi deseo. Y repetía eso en mi mente. Quiero morir. Y ver que Ricardo no venía, que no llamaba. Y le preguntaba a mi mamá, ¿mami, ha llamado el pastor? No. ¿El pastor no se comunicó? Mami, mis amigas, fulana de tal, ninguno. Entonces eso aumentó el dolor, la angustia, Aportaba más. el querer morir y el querer castigarme. Pero ya un día el hambre venció, el desespero, y era un domingo, recuerdo, porque pensaba que mis padres se habían ido a la iglesia,
pero salgo yo de mi habitación para buscar algo de tomar o comer. Y me encuentro a mi padre en el pasillo. Y asustada, bajé la mirada, pensando, ahora me bota. Pero mi padre me mira y me dice, mija, Dios me ha estado inquietando y no me deja dormir. He pasado días sin dormir. Y me sigue mostrando un versículo. Y está en Jeremías 15:19. Y aquí lo tengo para leérselo. Por favor. Mi padre me da su Biblia y me dice, abre la Biblia en el nombre de Jesús y léela. Dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Qué belleza. Recuerdo que yo alcé la mirada y mi padre me dice, léelo otra vez. Lo leí como 10 veces. Y con lágrimas en mis ojos, recuerdo que le pregunté a mi papá, papi, ¿es verdad que Dios me ama? Sí, mija. Papi, aquí dice que si yo me aparto del pecado, si le doy la espalda al pecado, Él me va a hacer limpia y pura. Y me dice, ¿sabes cómo es la boca de tu Padre Celestial? Limpia y pura, papi. Entonces, ¿qué esperas? Pídele perdón. Y en mí en ese momento hubo un genuino arrepentimiento. Gloria a Dios. Y yo pude sentir un bálsamo de sanidad, pude sentir algo diferente. Marcó un antes y un después, pero no solo de esa manera, pero mi padre me tomó en sus brazos, me pidió perdón. Perdóname por no haber sido el padre que tú necesitabas, por no haber sido el pastor que tú necesitabas. Prometo ayudarte a restaurarte, a levantarte. Qué lindo. Levántate. Y en ese momento pude sentir el abrazo de mi padre terrenal, pero al igual el abrazo de mi Padre Celestial, lo cual yo estaba deseando tener de hace tiempo. Y ahí Dios comenzó a sanar la relación entre padre e hija, Sí. lo cual era sumamente necesario para empezar mi proceso. ¿Y le parece que el proceso de sanación, que no comenzó en la relación con Ricardo no ha llegado, no ha regresado, no hay comunicación, pero esa sanación de la relación suya con su papá, ¿le parece que fue vital para este proceso? Oh, sí. Fue importante. Definitivamente. Su relación con Dios se restauraba. La relación con papá se restauraba y el proceso de su restauración había comenzado. Ujú. Sigamos. Ese encuentro con mi padre fue clave porque ahí yo sentí, espérate, Dios me ama a mí, una pecadora. Entonces lo que yo he estado sintiendo y escuchando en mi mente, en ese cuarto oscuro en el piso, no es verdad. Hay esperanza. Y hay otro lado de esto que yo no estoy viendo. ¿Qué es? Yo lo quiero. Y había una hambre y una sed de Dios. Entonces, esos días empezó una búsqueda del Espíritu Santo, un hambre y sed de su palabra. Y me pasaba los días leyendo la Biblia y estudiando con mi papá. Volví a ser esa niña de antes, con mi papá, con mi mamá, y los tres. Solo los tres, era lo único Eso que es yo un avivamiento. necesitaba. Sí. Y ahí estábamos buscando la presencia de Dios día y noche. Gloria a Dios. Pero Dios se reveló a mi vida de gran manera porque, como yo le dije antes, mis oraciones no pasaban del techo para arriba. ¿Por qué? Porque yo pensaba, devuélveme mi casa, devuélveme todo, pero yo no estaba orando por el corazón del hombre que yo había destrozado su corazón. Por eso yo digo que yo era egoísta, yo quería que Dios todo lo devolviera.
Y yo no estaba orando por el corazón de Ricardo y Dios me enseñó eso. Déjeme hacer un comentario, pero lo quiero hacer mirando a la cámara. Fíjese bien. Hay momentos en que nuestros hijos llegan para confesar su pecado. Nuestro egoísmo y nuestra actitud provoca que se los regalemos al diablo. Hay momentos en que llega una hija nuestra diciendo estoy embarazada de mi novio y lo que recibe en la casa es rechazo, señalamientos, insultos y le está regalando la hija al diablo, le está regalando el hijo al diablo. En el día de hoy, que este testimonio sirva para abrir nuestros ojos y que comprendamos que tenemos que representar la actitud de Dios, el corazón de Dios y el amor de Dios. Yo quiero seguir conversando en el día de hoy con Susi, pero no podía seguir sin hacer ese comentario y sin decirle si necesita la oración, si necesita una palabra de consejo, utilice el área de comentarios de este podcast. Deje su mensaje allí, deje su comentario allí. Le prometo que le vamos a contestar. Susi, avancemos de aquí que me estoy muriendo. Si no avanzamos un poquito, soy yo el que va a infartar. Ya está restaurada esa relación, o cuando menos entró en un proceso de restauración suya, de restauración de la relación con su papá, de la relación con Dios. Hay un proceso de sanación, está orando de forma correcta, están viviendo un avivamiento entre ustedes, se están acercando al Señor tal vez más que en cualquier otro momento. ¿A qué los llevó Dios de ahí? Mira, la Biblia nos dice el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta hallará misericordia. Yo tal vez no hallé misericordia en Ricardo, en mi pastor, en los ojos de mucha gente, pero en mi Padre Celestial hallé mucha misericordia. Y ahí, como les dije, Él abrió algo sobrenatural sobre mi vida. Es que hay algo poderoso en un genuino arrepentimiento. Y ahí, como le dije, Dios empezó a mostrarme cosas en la Biblia, en mi momento de oración, y me sentí tan y tan amada, no solo por Dios, sino por mis padres. Y fue un momento donde la gente me dice, pero no estabas sufriendo. Sí, yo estaba sufriendo la muerte de mi matrimonio, pero también estaba viendo que Dios estaba haciendo algo nuevo, porque Él todo lo hace nuevo. Y al permitir que Dios trabajara en mi corazón, porque hay gente que no entiende, el genuino arrepentimiento es para que Dios venga y transforme tu mente y tu corazón. La gente quiere ver resultados rápidos, pero no entienden que Dios no te va a devolver a tu cónyuge de un día para otro. Él quiere sanarte a ti primero. Entonces ese proceso... De otra manera volvemos a lo mismo. Exacto, ese proceso era para sanarme a mí, para transformarme a mí. Eso es. Y yo permitir ese proceso, porque yo me pudiera haber puesto difícil con Dios, pero no fue así, yo me rendí. Qué lindo. Haz de mí lo que tú quieras. Entonces, por eso fue que Dios empezó a trabajar en Ricardo, pero a mi puerta se aparece el hijo del pastor y nos trae los papeles de divorcio. Ricardo estaba en serio, se quería divorciar. En un momento donde estamos buscando la presencia de Dios, buscando el milagro. Sí. Debía ocurrir una llamada de Ricardo diciendo quiero verte, o que él llegara y tocara la puerta, el milagro que todo el mundo esperaba. Eso no fue lo que ocurrió. Ustedes están en un proceso de restauración, pero ahora de pronto parece que esto empeora. Llegan los papeles. Él quiere divorciarse, así que
que proceder. Llegan los papeles y yo asustadísima porque yo no lo sé leer, yo no tengo dinero para un abogado. Los tomo, me voy a mi cuarto y me siento en la cama a hablar con Dios. Era lo único que yo sabía hacer. Le pregunto, ¿qué hago? Me quedo ahí en silencio y siento que Dios me dice, dáselo todo, porque todo te lo voy a devolver. Y aún más de lo que puedes imaginar. Y yo, ¿cómo? Dáselo todo. Yo creo que yo no entendía en ese momento qué era lo que yo estaba haciendo. Yo no entendía que Ustedes tenían casa. tenían Tenían un negocio. el casa, el negocio, los carros, la cuenta bancaria. Sí. Todo se lo di. Me quedé sin nada. Yo me quedé con la tarjeta de que te permite chequear libros de la librería y la licencia. Era lo único que yo tenía. Ni una tarjeta de crédito tenía. No tenía trabajo. Y recuerdo que al firmar esos papeles yo no reconocía que yo estaba firmando un pacto con Dios. Era un acto de fe lo que yo estaba haciendo. No entendía. Pero lo estaba haciendo. Y lo entregué todo en las manos del Señor. Confié totalmente en el plan de Dios y que Él me estaba hablando. Y al mes estábamos divorciados. Ricardo por su parte y yo por mi parte, él en la librería porque ya le tocaba trabajar la librería, no me tenía a mí, tenía algunas empleadas, pero él tenía que estar ahí más tiempo. Se le hizo difícil, pero yo seguía buscando a Dios y, sabes, aunque estábamos divorciados, yo no estaba divorciada. Dios, en mi mente, Dios me había dicho, todo te lo voy a devolver, así que yo no sabía cómo ni cuándo, pero yo sabía que iba a suceder. Y me aferré a esa promesa de Dios. Y íbamos de noche, mi madre, mi padre y yo. Recuerdo que nos parábamos a regar aceite ungido en el piso, frente a la casa que una vez fue nuestra. Y ahí ¿Ricardo seguía viviendo allí? Sí. Y ahí regábamos aceite ungido, pensando que Ricardo adentro estaba dormido. Y declarábamos con fe que Dios iba a mover esa montaña, que tenía por título divorcio imposible, que Dios lo iba a hacer de alguna manera. Y seguíamos declarando con fe. Ok. ¿Cuándo lo vio por primera vez después del divorcio? Mire, sucedió algo que es curioso porque ahora en el tiempo de redes sociales uno quiere ver a alguien y se mete a la página de ellos, ¿verdad? Pero para ese entonces no había eso, así que yo tenía que de alguna manera maquinarme cómo lo veo, cómo puedo ver a mi esposo aunque sea de lejos. Y me aparezco yo a la iglesia. Fue a la iglesia. ¿Sola? Fui con mi mamá. Ah, bueno, llevaba la guardaespaldas. Yo no iba a ningún lado sin mi mamá o mi papá. Muy bien. Era la manera que yo pensé, me voy a cuidar. Voy a cuidar mi ¿cómo se dice? Su integridad. Sí, mi testimonio. Porque ya la gente piensa lo peor. Sí. Entonces yo... Si usted pensaba lo peor, pues la gente también. Eso es la norma. Pero qué bueno que se cuidaba. Iba a todas partes con ella. Llegó a la iglesia. Llegó a la iglesia con mi madre. A la iglesia donde se congregaban ustedes antes. Sí. Y a la iglesia donde ya no querían que yo estuviera. De donde me habían votado. Sí, tengo el valor de subirme a la mezanina donde yo podía ver a Ricardo de lejos. Nadie me habló, nadie me saludó. Y recuerdo que me dolió bastante, lloré el servicio entero. Por eso, porque no la saludaron. Por eso, Sí. pero más de ver a Ricardo, de ver que yo no podía hablar con él, no podía tocarlo, no poderle decir te amo.
y saber que estábamos divorciados. ¿Él la vio? Sí. ¿Se dio Yo cuenta? tiene que, sí, ahora Yo- lo yo- sé porque yo- me yo- lo dijo. yo voy a hacer un podcast con él y le voy a preguntar eso. Ok, Así que sí, usted luego se enteró de que él la vio, sí. pero no tuvieron comunicación entre ustedes. Yo le había enviado un cassette. Él no me había respondido, pero yo le había enviado un cassette con una canción que se titula He's Been Faithful por Brooklyn Tabernacle Choir. Sí. Y esa canción me había bendecido tanto y tanto que yo se la grabé a Ricardo y se la envié, porque yo quería que la compartiera. Pues, ¿cómo le parece que Ricardo se la aprendió y ese día la cantó? No, no es cierto. De verdad. La cantó estando yo ahí sentada y se puede imaginar a moco tendido yo ahí arriba viendo que él la estaba cantando y las palabras que dicen He's been faithful. Él ha sido fiel. En los momentos de dolor, de angustia, en mis momentos de soledad, Él ha sido fiel. Y al ver que Él estaba cantando esta canción, yo dije, algo está haciendo Dios. Sí. Porque aunque Él no me había contestado o dado las gracias por ese cassette, la escuchó. Sí. Tomó el tiempo para Mucho aprendérsela más que y la escucharla. cantó. Justo ese día. Tengo que hablar con él y preguntarle si la cantó porque la vio o si la tenía para cantarla. Ok, ¿qué pasó después? Yo salí de la iglesia, nadie me habló y yo me fui contenta porque lo había visto. Y lo había oído. Sí, Sí. y me fui con esperanza de que Dios iba a hacer algo, que estaba trabajando en el corazón de Ricardo. Y seguíamos orando, seguíamos esperando ese milagro. Y un día llega ese milagro, llega una llamada a casa De él. de él. Mi mamá contesta y me dice, Ricardo. El secreto. Y yo, wow, mami, ¿qué le digo? Me dice, ve, coge el teléfono. Recuerdo que cogí el teléfono y, hello, asustada porque mis conversaciones hasta el momento de que él me plantea el divorcio habían sido horribles. Pelea. Los gritos, Sí. sus palabras no habían sido las mejores para mí. Él nunca llegó a alzarme la mano ni a pegarme, pero con sus palabras me hería. Claro. Y eso se entiende. Sí, sí. De alguna forma estaba respondiendo a la herida. Sí. Y al dolor Sí. que yo le causé. Entonces, Y ahora yo quiero meterme en la conversación esa. Dígame qué pasó. entonces me llama y lo primero que me dice es, ¿cómo estás? Y yo le digo, estoy bien. Y me dice, ¿qué te parece si vienes con nosotros a las vacaciones familiares que tenemos al fin de año? Que ya se acercaban. La familia significa sus padres de él. Sí. La familia de él, de sus padres. La invitó a las vacaciones. Estaba más enamorado que la primera vez, porque venció todos los obstáculos del universo para hacer esa llamada. Y usted casi se muere. Claro, le dijo que no, que usted no quería ir con él. No, yo hice una pausa. Para preguntarse si era verdad o estaba soñando. Sí, exacto. Rápidamente hablé con Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque en mi mente yo estaba pensando, ¿será esto una manera de castigarme? ¿En serio? Sí, o ¿será que sí va a suceder? Y yo tomé esa libertad de confiar en Dios, en sus promesas y dije, está bien, sí. Sí, y por favor que sea verdad. Sí. ¿Ocurrió? Sí, a las 2 semanas mis padres me llevaron a la casa de su mamá y recuerdo como si fuera ayer, me bajé del carro, él me ayudó a salir del auto y me tomó de la mano Ay, qué lindo. y me abrazó. Y en ese abrazo
¿Ya? Yo pude sentir todo lo que yo estaba anhelando, deseando, lo extrañaba tanto. Sí. Y ahí Dios empezó a trabajar. Y recuerdo que fuimos a caminar hacia un lago y empezamos a hablar, pero no a discutir. ¿Cómo reaccionó la mamá de él cuando la vio? Oh, eso era, yo creo que yo tenía más miedo de verla a ella, claro. que a A Ricardo. la suegra. Sí. Sí, las suegras son temibles. Y era, el papá de Ricardo murió cuando él tenía 5 años, así que él fue criado por su mamá y su abuela, la mamá del papá. ¿Y estaban ambas allí? Ambas estaban ahí, más la tía de Ricardo, que era pastora, y las primas de Ricardo y la hermana. Podía ser de muerte. Sí, Sí. todas mujeres. Y ahí paradas, y me dieron la bienvenida. Qué lindas. Me abrazaron y me dijeron, eres bienvenida. Qué precioso. Así ocurrió esa restauración matrimonial allí. Comenzó realmente, el milagro había ocurrido de forma extraordinaria, pero yo no he terminado. Yo tengo un par de preguntas más. A ver, mi pregunta es, ¿qué la motiva a compartir algo tan privado como esto? ¿De dónde usted saca fuerzas? ¿Qué la inspira a contarlo aquí y a contarlo en tantos lugares como lo ha contado y ponerlo por escrito en un libro que se llama ¿cómo? Y sí, comenzamos de nuevo. Me encanta el título. Y si comenzamos de nuevo, dígame, ¿qué la mueve a hacer esto? Antes de decirle eso, Sí. le voy a decir de dónde salió el título. Okay. Cuando Ricardo y yo, después de ese encuentro tan emotivo que tuvimos frente a la casa de sus padres, De Hollywood, hay que filmarlo y todo. eso no fue, ya estamos felices y vamos a Disney, no. Era el comienzo de un largo camino de restauración, de sanidad. Pero ahí comenzó. Sí, pero es como cuando nace un niño. Hay que criarlo, pero nació. Se vieron, Y cuando se abrazaron, sí. le tomó la mano, era algo la imposible. llamó, sí, Sí. sí, sí. Pues eso comenzó, pero Ricardo, él vio en mí algo diferente. Claro. Y él pudo ver el cambio que Dios había hecho en mí. Sí, sí, sí. Pero tuvimos mucha consejería. Un año de consejería. Ok. Después de ese año de consejería, Buscaron un consejero fuera. que no nos conocía, Muy que bien. no conocíamos. Ok. No fueron los pastores que conocían. No. Fueron a otro lugar. Nosotros no le contamos a nadie. No. Y el consejero nos sugirió eso. Dijo, para mejorar la probabilidad de que esto se restaure y sanen, manténganlo callado, solo con personas de confianza. De confianza, los íntimos, los cercanos. Exacto. Y estuvieron un año, pero no se habían vuelto a casar. No, ese año de De consejería. consejería y de volver a conocernos Ok. fue bien difícil. Ok. ¿Cómo ocurrió lo del título del libro? Un día él se me acerca y me dice, ¿qué te parece si comenzamos de nuevo? Ay, qué alegre. Esto, ok. Eso ocurre durante ese año, en algún punto de ese Después año. del año. Después del año, él le estaba pidiendo que fuera su novia. Que fuera de nuevo su esposa. No, su también. novia en ese Sí, momento. sí. Él, sí, él le estaba invitando a acerquémonos un poquito más, seamos novios y casémonos. Sí. Esa era la idea. Volvamos allá y si comenzamos de nuevo. Ok, me dijo que después que me dijera eso, me iba a decir de dónde sale la motivación para compartir esto públicamente. Vimos la necesidad que había, una gran necesidad. Ustedes no eran los únicos. Habían otros que estaban pasando por situaciones iguales. Habían sufrido el proceso de que el pastor no estuviera allí. La iglesia no parece haber reaccionado. Comprendo
el dolor de la iglesia y del pastor y de todo eso, pero de todos modos no estaban allí. Entonces, ¿a usted se le ocurrió la idea de que pudiera su testimonio ayudar a otros? No, no, fue después, empezamos a viajar porque el ministerio de Ricardo comenzó, después que ya estábamos restaurados y nos volvimos a casar. Dios, como le dije, el arrepentimiento y también el perdón de Pero Ricardo. mi pregunta fue, ¿de dónde salió el valor para hacer esto? Y dice, y su respuesta fue, pues porque hay otros, porque hay necesidad. Entonces yo digo, ok, se le ocurrió que su historia sí podría ayudar a otros. Y me dijo, no. No, porque empezamos a viajar Ajá. y yo estaba feliz viajando con Ricardo porque íbamos a tantos países y estados donde nadie conocía lo que había hecho Susana. Entonces, yo era feliz viajando con Ricardo juntos Sí. y viendo cómo el Señor iba elevando a Ricardo en su carrera musical. Mientras más lejos, mejor. Grabó una producción, después otra y otra. Durante esa etapa, vi la necesidad. Ricardo vio la necesidad. Sí. Pero yo no quería que nadie supiera. Y ¿Cuándo se le ocurre? aunque Dios seguía tocando aquí, trabajando. yo seguía, no. No quiero. Entonces se nos acercan, alguien se acerca a Ricardo en un expolet que sabía lo ocurrido y le dice, Ricardo, ¿Quieres un libro? ajá. Y Ricardo, él dijo que sí, pero él dijo, vamos a pensarlo, danos tiempo de pensarlo. Y pasó tiempo y yo no. Y no. Y yo no quería que la gente supiera. Y también pensaba, algún día vamos a tener hijos y mis hijas van a leer ese libro. Yo no quiero que mis hijos sepan lo que mamá hizo. Entonces pasó un tiempo y llega un día una invitación a la oficina. Y no te había contado que yo era manager de Ricardo. Así que yo atendí esa llamada y el pastor me dice, hermana, queremos traer a su esposo para que cante y comparta en una actividad. Y hablamos de todos los requisitos. Y antes de colgar, me dice, hermana, tengo una petición. Dígame. Me dice, mi petición es que sea usted la que trae la palabra el domingo en la iglesia. Y para aquellos que me conocen o no me conocen, yo era o soy tan penosa que jamás pasó por mi mente estar en un púlpito. Y yo dije, no, eso es para Ricardo, él puede cantar. Y yo siempre he pensado, no, yo no he estudiado, yo no estoy preparada para traer un mensaje. Y le dije que no. Y me dice, hermana, piénselo. Faltan 6 meses. ¿Por qué no lo piensa? Ore. Y le dije, hermano, yo no tengo que orar. No, yo no soy. Mi esposo felizmente le canta, hasta le limpia la iglesia si quiere, pero yo no. Él no era algo que yo dije y voy a pensar. Entonces, cada mes que pasó, el pastor llamaba. Hermana, ya lo pensó. No, pastor. Entonces, yo no le había dicho a Ricardo esa partecita porque yo dije, él me va a decir. A insistir que sí. Y me va a animar, prepárate, es un privilegio. Por fin tuve que decírselo. Y al decirle, él me dijo, prepara algo. Entonces yo dije, está bien, voy a preparar algo, pero yo no sé cómo preparar algo. Entonces él me enseñó un bosquejo y yo tenía tantos papeles cuando viajamos a este lugar. Era un paquete de papeles de bosquejo y yo no tenía ni idea cómo iba a empezar. Eran unos nervios aterradores. Llegamos, el pastor nos recoge del aeropuerto y me dice, hermana, ¿está lista? Y yo me quedé callada, yo pensando, ¿cómo me salgo de esto? Y ahí nos lleva
a cambiarnos de ropa, nos recoge y rápidamente nos lleva a la iglesia. No sabíamos porque él ni me había dicho que era como un banquete de matrimonios. Y ahí entramos y nos introduce a su esposa. Y ella está muy cabizbaja, como muy tímida y como alguien que se puede relacionar. Yo inmediatamente pensé, algo no está bien. Y le comenté a Ricardo, ¿no te pareció raro que la pastora está mirando hacia abajo? Se ve triste. Y me dice, sí. Ricardo canta, termina la noche y el pastor nos lleva al hotel y dice, hermana, ¿está lista mañana? Y yo inmediatamente me frisé, me llegó el pánico. Y recuerdo que le dije, no sé, pastor, me enteré que su iglesia está bajo construcción. Sí, es así. ¿Por qué? No, porque yo traje tacones y me dicen que el piso es de arena. Yo estaba buscando cualquier excusa. Pero excusa ridícula. Estaba como Moisés, buscando excusas y no confiando en que Dios estaba conmigo. Entonces me dice, hermana, pero si es mañana, ¿qué voy a hacer? Usted ya está anunciada para traer la palabra. Ok, está bien, mañana le dejo saber. Y Ricardo me mira como que queriéndome ahorcar. Llegamos al hotel y le digo, mira, Ricardo, tú mañana prepárate como 10 canciones porque yo no sé si yo pueda. Era tanto el pánico que yo tenía. Una lucha interna. Déjame poco tiempo. Entonces, no, yo pensaba, tengo un cantante, él puede cantar el servicio entero. ¿Para qué me necesitan a mí? Entonces, llega ese día. Entro con mis tacones en la arena, era bajo carpa. Entonces llegamos y ahí estamos y Ricardo empieza a cantar. Y yo le había dicho, si tú ves que yo haga así, entonces pásame porque yo voy a hablar. Si tú ves que yo hago así, tú sigue cantando porque ni el ángel de Dios me mueve de aquí. Entonces Ricardo me dice, yo cantaba y cantaba. Y de repente él está cantando, quizás hoy. Y yo siento que Dios me habla y me dice, sube. Es hoy. Pasa, estoy contigo. Paso, temblando con mis papeles, pensando voy a hablar del tema que había escogido y de repente yo oigo que Dios me dice, no. Cuéntales lo que yo hice en tu matrimonio. Eso fue, yo creo que la pausa más larga que yo hice mirando a esta congregación, pensando, no, yo no puedo decir lo que yo hice, no a este tipo de congregación. Y empiezo yo a hablar. Y yo sé que la voz me temblaba. Y empiezan los vientos afuera a soplar. Se formó una tormenta. Entonces, si has estado en una carpa bajo tormenta, sabes que empiezan los lados a subir. Y yo miraba a Ricardo y él me hacía así. Sigue. Y yo tuve que alzar la voz, porque el micrófono no me lo estaban subiendo. Y empecé a hablar más alto y más alto. Y yo dije, definitivamente Dios está conmigo. Y seguí. Contó su testimonio. ¿Cómo respondió la gente? Se empezó a ir. Se salieron varios por los lados. Aunque había tormenta afuera, se fueron. Nadie dijo amén, gloria a Dios, nadie aplaudió. Ricardo subió, hizo un llamado él porque yo ni sabía hacer un llamado. Nadie pasó. Y yo me sentí horrible. Miserable. Me fui a parar al lado del auto del pastor. Y Ricardo viene y me busca y me dice, ¿qué pasó? Y yo le dije, Ricardo, me siento morir. Sácame de aquí. Y empiezo a llorar y me dice, aquí no llores. Y me dice, Dios algo va a hacer, algo está haciendo.
Llegamos al hotel, bueno, rumbo al hotel, el pastor no dijo nada. Es desesperante. La pastora nada, cabizbaja. Entonces yo con ese temor de que ¿qué dije? Metí la pata, mientras estoy hablando, el pastor sale un momentico mientras estaba predicando. Y cuando yo dije que yo había sido infiel, él se voltea y me mira, asustado. Yo en ese momento, yo pensé, ¿sigo? ¿No sigo? No, pero Dios está conmigo, voy a seguir. Pero en el carro él no dijo nada. Ella no dijo nada. Un silencio fúnebre. Entonces llegamos, me bajo del carro, me despido, llego a la habitación a tirarme en la cama a llorar y a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste contar esto? Yo hubiera hablado de otra cosa, yo no entiendo. Dime qué está pasando. Y Ricardo, él también estaba asustado, pero él trataba de consolarme. Yo me quedé dormida llorando. Suena el teléfono y es el pastor que querían sacarnos a cenar. Y yo le dije a Ricardo, yo no quiero ir. ¿Qué vamos a hacer con ellos si ni hablaron? Y él le dio el sí. Está bien, pastor, pase. Llegamos al restaurante esa noche y un silencio. Y yo, esto no va a terminar, qué horror. Y en ese silencio comimos. Y después el pastor le dice a Ricardo, hermano, hay un teleférico que nos lleva a un café. Y allá arriba está nevando, me gustaría invitarlos a un café. Y Ricardo le dice que sí. Y yo por dentro... Como en Mérida. Era un teleférico, sí. Como el de Mérida, Venezuela. Sí, tienen uno así, que abajo hace calor y uno sube y arriba está nevando. Yo no sabía. ¿Dónde es ese? Hay pocos así. Sí, es en un lugar de los Estados This Unidos. is okay. Sí. Okay. Entonces, llegamos por el teleférico y subimos. Y ahí sentados el plan de Dios empieza a revelarse. Y la pastora que no había hablado está ahí y comienza a llorar. Pero el pastor se dirige a Ricardo y a mí y nos dice, hermanos, yo los traje aquí para darles las gracias. Gracias por compartir lo que usted compartió hoy. Yo llevo más de un año orando que el Señor me mostrara a alguien que haya atravesado una infidelidad en su matrimonio, así como lo hemos atravesado mi esposa y yo. Mi esposa me fue infiel y la iglesia me pide que me divorcie de ella. No quieren darle otra oportunidad. La han echado, le han quitado las llaves de la escuela de niños que ella tiene y ella está destrozada. Yo la amo, yo no quiero divorciarme. Todo ese pueblo creyó que lo planificaron para que usted contara esa historia. Por eso se fue. Se fueron, claro. Sí, él después nos contó eso. Claro. Y él con lágrimas nos dio las gracias. Gracias por esa valentía. Gracias por contar. Gloria. Me dice, cada vez que yo estaba en oración y Dios me decía que sea ella la que trae el mensaje, yo le decía, pero ella no quiere. Cada vez que me dabas el no, yo volvía y le decía al Señor, y ella ni habla bien el español, ¿por qué tiene que ser ella? Entonces, Él nos dijo, gracias, porque ahora yo sí sé que es posible, que hay esperanza, que si Dios lo hizo con ustedes, lo puede hacer con nosotros. Allí nació esa determinación para poder compartir. Todavía no. No. Todavía no, hay más. Si terminara ahí está bien, pero Dios tenía más. Quería mostrarnos por qué llevar a alguien desde tan lejos a un lugar así y inquietarla a salir de su zona de confort. La pastora se dirige a mí, pero le pasa una nota al pastor. Y él comienza a leer esta nota mientras ella habla y él comienza a llorar. Y ella nos dice, gracias por contar tu testimonio.
ahora yo sí sé que es posible y que Dios me ama, lo cuanto que Él nos ama. ¿Quién soy yo para no recibir ese perdón? Y nos dice, hermanos, quiero confesarles que hoy yo había planeado quitarme la vida. Yo me iba a colgar de la mata del árbol que está frente a la iglesia, porque yo estaba tan herida de lo que me habían hecho, de la manera que me habían desechado, de la manera que no querían que mi esposa me perdonara, de la manera que han herido a mis hijos. Ahora yo sí sé que es posible. Y ella con sus lágrimas en sus ojos nos pidió tocar sus manos, orar por ellos. Pudimos ver cómo Dios ahí comenzó a sanar. Y esa familia se restauró. Ese matrimonio se salvó. Pero yo ahí reconocí que Dios me había llevado a este sitio para salvar un alma, una familia, una iglesia. Y yo ahí vi las posibilidades de lo que Dios puede hacer cuando uno sale de su zona de comodidad y cuando uno camina en obediencia. Porque Él estaba tocando a mi corazón, pero yo no quería salir de mi comodidad. Yo estaba feliz detrás del telón, detrás de la consola, detrás de la cámara. Yo feliz haciéndole todo a Ricardo en su carrera musical. Pero él quería más, hay más. Él siempre quiere más. Entonces, yo le recordé que Dios me había hablado, y está en el libro, una carta de parte de Dios que Él me había dado. Y recordé esa carta de cómo Él me había dicho, lo que te estoy dando es para ser reciclado. Y como tú lo estás tan herida hoy, un día alguien va a venir a ti igualmente herida y la vas a sanar y la vas a ayudar a restaurar y a levantar como yo he hecho contigo hoy día. Y recordé esas palabras y supe el libro. Hablé con Ricardo y él me dijo, sí, hay que hacerlo. No importa qué diga la gente, no importa las miradas, el qué dirán, hay que ver la necesidad que hay. Y tomamos ese paso de fe. Yo tengo dos preguntas para terminar. La primera es, ¿cómo reaccionaron las niñas a ese libro? Sus hijas, las gemelas. Sí, mi Abela y Madison tenían, creo que era 4 añitos cuando el libro salió. Y ellas a tan temprana edad estaban curiosas de qué están haciendo mamá y papá. ¿Por qué mamá se separa, se va a un cuarto a orar? ¿Por qué se pasa la noche escribiendo? No entendían, tratábamos de por encimita contarles, pero siempre con cautela. Eran muy jóvenes y yo todavía tenía esa inseguridad que ¿cómo lo van a recibir? Entonces, el día que llegó la caja o cajas, eran muchas cajas de libros a casa, ellas celebraron con nosotros, hicimos fiesta y se gozaron, aunque de verdad no entendían. Vieron, wow, mami y papi en un libro y ellas atrás en la foto y todo era algo nuevo. Y recuerdo que al siguiente día las fui a llevar a la escuela, pero noté que una caja de libros estaba abierta. Cada una había agarrado un libro y se la había puesto en la mochila y yo vi cuando lo guardaron. Entonces, en la fila de dejarlas a la escuela, le hago la pregunta a cada una, ¿por qué tienes un libro en tu mochila? ¿Para dónde vas con ese libro? Sabes que no se puede dañar, no puedes dibujar en él. Yo pensando, lo van a ¿sabe? O van a chicanear el libro. Mira, estoy en la foto de atrás, son mis padres. Era lo menos que ellas tenían en mente. Madison me dice,
No, mi abuela primero me dice, mami, hay un niño en mi clase que se llama Leif. Y él siempre llora. Y él dice, ay, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Me dice, sus padres se están divorciando. Y él vive a veces con su mamá y a veces con su papá. Pero le duele mucho. Y él me dice que él no quiere que ellos se divorcien. Y yo creo que si yo le doy este libro a él y él se lo da a sus padres, No puede ser. que todo se va a arreglar. Aleluya. Yo, Entonces ella entendía de qué trataba el libro. sí, por encimita. Bueno, sí, yo supongo que no como un psicólogo, pero Pero la fe captaba. de esa niña. Ella creía que la historia de papá y mamá, de cómo pues están juntos, puede ayudar a aquellos a que no se divorcien. Yo no podía decirle, no te lo lleves. No, llévate 10. Yo lo que le dejé saber, mamita, ¿por qué no le preguntamos primero a la maestra antes que se lo entregue? Claro. Yo no quería meterme en un lío. Pero Madison me dice, mami, yo me llevo el libro porque yo veo que el asistente de mi maestra llora mucho. Y yo, llora mucho. ¿Quién será? Yo pensando, ¿cuál es la...? Oh, ok. Pero, ¿y por qué le vas a dar el libro? Porque yo veo que la maestra se la lleva para afuera y yo veo que hablan mucho y ella tiene problemas. Yo creo que ella... ¿Cómo hace esa observación? Los niños observan todo. Entonces dice, yo creo que ella tiene problemas en su marriage, me dice. Matrimonio. Porque yo oí a la maestra hablando de su marriage. Entonces yo, mi amor, pero no puedes hacer eso sin pedir permiso, es una escuela. No, mami, este libro le va a ayudar. Yo dejé que Dios hiciera lo que él iba a hacer. No me puse en medio de no, ¿cómo se dice? No me interferí. Interferirse. Ajá. Le cuento que la maestra estaba teniendo serios problemas en su matrimonio. Al leer nuestro libro, porque ella se lo dio, al leer nuestro libro ella se comunicó conmigo. Las dos maestras hicieron cita conmigo, su esposo, que se dio cuenta de la infidelidad de su esposa, se comunicó con Ricardo y hoy día ellos están juntos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por la Así fe que de la Dios niña. usó las niñas, Dios los usó a ustedes de alguna forma. Ya a estas alturas deben saber que Dios usa ese libro. Oh, sí. Sí, sin duda. Sí. Ok, mi última pregunta. Mi última pregunta. De seguro hay parejas hoy que atraviesan por situaciones similares a estas. Le pido un consejo para esa pareja que nos está escuchando en este momento, que se conectó con este podcast y que dice, yo estoy pasando por algo así. Dele consejo. Algo similar a lo nuestro. Sí. O cualquier otra cosa, dele consejo. Mire, las parejas siempre van a haber pleitos. No es que sí van a haber. Siempre llegan las discusiones. Es saber cómo manejarlas. Es saber que no siempre tienes que ganar. Es saber ceder. Es saber decir, esta batalla no la tengo que ganar. Quiero la paz. Y es saber tratar, conversar lo que uno necesita, lo que te hace falta. Si yo pudiera retroceder y haberle dicho a Ricardo de manera sabia, me haces falta, estoy sola, necesito esto, o me siento así, pero no lo hice bien, lo hice de manera necia, lo hice como una niña que no sabía hablar, una niña que solo reclamaba. Y
las parejas deben saber comunicarse en el uno al otro sus necesidades y saber que no todo tiene que ser una batalla ganada por el hombre o la mujer. Comunicación fue su consejo. Ahora tengo una petición, ya no es una pregunta. Están escribiendo, están pidiendo la oración. Siempre sucede, y con este podcast se disparan las solicitudes de oración por parejas que nos están viendo y que están escuchando y que están movidas por el Señor. Hay miles de personas con los ojos bañados en lágrimas en este momento. Susi, ore, haga una oración por ellos. Terminemos nuestro podcast orando por cada uno de esos matrimonios, por favor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor, en poder comunicar esta historia, Señor. Oh, bendito Dios, te doy gracias por la manera que tú nos has traído hasta aquí, Señor. Y Padre, te doy gracias porque pude tomar ese paso de fe y confiar que tú todo me lo ibas a devolver, Señor, y aún más de lo que yo pude imaginar. Yo te pido, Señor, que así como has hecho conmigo, pusiste en mi corazón ese deseo de buscarte, ese deseo de alejarme del pecado, que tú hagas lo mismo con aquellos que están viéndonos hoy día, que están escuchándonos, Señor. Aléjalos del pecado. Ayúdalos, Señor, a dar la vuelta, Señor, y buscar en ti el perdón que es necesario para comenzar sus procesos, Señor. Confiamos en ti, que cuando el arrepentimiento se encuentra con el perdón, todo en ti es posible. Señor, mueve corazones. Padre amado, yo te pido que tú, Señor, en esos hogares se han vuelto campos de batalla, que tú traigas paz, Señor, una paz que sobrepasa su entendimiento, Señor. Yo te pido, Señor, que tú pongas en ellos el querer de buscar ayuda, el querer de dejar las discusiones, Señor. Seca lágrimas, Señor, y trae sanidad. Sanidad, Señor amado. Yo te pido que tú, Señor, mueve corazones en este momento, Señor, que tú pongas, Señor amados, en ellos el deseo de no tirar la toalla, sino que decir, si tú lo hiciste con ella, lo puedes hacer conmigo, y que ellos tomen ese paso de fe. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Haz un milagro, que podamos recibir llamadas del milagro que tú has hecho. Llamadas, Señor, y testimonios de lo que tú has hecho, Señor. Con este testimonio yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Susi, gracias por haber sido tan valiente y por haber sido tan transparente. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado hasta este momento. Yo les voy a pedir que hagan dos cosas. Aparte de confiarnos sus preguntas y sus comentarios, comparta este podcast, comparta este video, envíelo a su país. Estamos recibiendo de tantos países comunicación, desde Chile, Argentina, el Cono Sur, hasta Colombia, Venezuela, todo Centroamérica, el Caribe, Europa, de España. Nos están escribiendo mucho, nos están haciendo muchos comentarios. Por favor, hágalo, compártalo con otros y dele me gusta y suscríbase a este canal. Les comento que la semana próxima voy a tener la otra parte de este testimonio. Ricardo Rodríguez estará con nosotros dándonos la versión de él de esta experiencia. Bendiciones a todos y hasta la próxima semana.